podemos decir que Ceballos es de los franciscobalenses que ya está haciendo del fútbol su modo de vida, porque un hombre que está viajando a cada rato no puede en serio tomarse ningún trabajo, más que seguir en el fútbol. Samuel, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Saludos a tu gente de San Cristóbal. Gracias a ustedes primeramente. Quiero saludar a esta gran fanaticada de la provincia de San Cristóbal. Agradecemos a ustedes y a Dios la oportunidad que me dan de estar aquí en esta noche para hablar de fútbol, que es algo que tanto nos gusta. Bueno, vamos a sacar de una vez. Samuel Ceballos, Lorenzo, es el presidente de un club que se llama San Lorenzo. San Lorenzo. ¿Qué es San Lorenzo? Antes de comenzar, quiero decir algo. Quizás algunas personas no saben que mi nombre es Francisco Lorenzo Ceballos. Y cariñosamente me llaman Samuel Ceballos. Déjate de eso, tú eres Samuel. Pero hay algunos que me conocen como Francisco Lorenzo, entonces por eso quiero hacer la aclaración. ¿Quién se conoce como Francisco? Digo? Mucha gente. ¿Hay más de mucha gente, sí. Bueno, otros sectores, porque saben que tengo una segunda profesión también, me conocen como Francisco. Bien, San Lorenzo es el club al que me he dedicado desde el año 2006. Fue una concepción que tuve en un momento en que estuve un poquito alejado de lo que era el fútbol, y a mi retorno algunas personas que se me acercaron me dijeron que por qué no formaba un club propio y me acercaba a un sector donde el fútbol no haya sido comentado. Entonces hubo una ocasión en que estuve visitando el sector de Madre Vieja, específicamente la parte que se le llama el Sancho Olímpico, donde está la pista de atletismo. Allí encontré un conjunto de jovencitos, menores de 15 años, pateando un balón, y de ahí me surgió la idea de trabajar con ellos. Me acerqué a ellos y ellos aceptaron tomar algunos días de la semana para trabajar. Yo empecé a trabajar los domingos en la tarde con esos jóvenes. Bueno, entonces ahí sale ya el club San Lorenzo, que ya participó en torneos aquí en la provincia. Claro. Nosotros comentábamos aquí la semana pasada y felicitamos a Pedro Solano por la iniciativa de hacer lo que se llama Serie de Ríos, y que mencionábamos aquí también por el hecho de haber ido a Madre Vieja a hacer fútbol, donde no había fútbol en ese momento. Nosotros esperamos uno de estos días ver aquí en cabina a alguien que nos diga: estoy trabajando con el Moscú, o estoy trabajando con Villa Liberación o con el 5 de abril, porque son lugares que tienen muchos niños, pero no tienen fútbol, lamentablemente. Y bueno, vamos a esperar que la asociación se decida enviar a uno de esos muchachos que están como monitores del programa aquí de la asociación, que se le da algo ahí para que ayude con los fútbol, para que lo envíe allá, porque realmente entendemos que el fútbol en lo más tiene que desarrollarse, porque esto evita un sinnúmero de males que acarrean el hecho de que los muchachos estén ociosos, como decían en Italia. Entonces, pues, Samuel Ceballos, retornando al entrenador, eres el asistente del entrenador nacional, del seleccionador nacional de la selección absoluta, pero también estuviste al frente de la sub-17, ¿verdad? Y has estado antes, hace mucho tiempo ya, con la sub-15, con Lano, sub-17 luego, y has estado prácticamente en selección olímpica también, en el 2003, o sea que tú has estado bueno con el cubano, con Carmelo. Sí, estuve era prácticamente el tercer asistente de la selección panamericana que dirigía el profesor Carmelo Oliva en ese entonces. También le asistían como primeros asistentes William Bennett, el cubano William Bennett, estaba también Juan Mojica, yo era el tercero después de él. Entonces, de experiencia dirigiendo, ¿desde cuándo se vaya? ¿Cuántos años ya en dirección de fútbol? Bien, mis inicios
Como entrenador puedo decir que fue casi a los 12 años, porque estudiaba en el Politécnico Loyola y hubo una ocasión en que había falta de un entrenador para los equipos de futsal. Había una persona que trabajaba con los equipos de Loyola, era el profesor David Sánchez, pero su especialidad era voleibol. Al ser yo entrenador de fútbol, jugaba, pero vi la necesidad de que alguien trabajara también con los equipos porque había deficiencia. Desde ese entonces recuerdo que incluso una de las personas que pude iniciar en el fútbol fue uno de los mejores delanteros que ha tenido nuestra provincia y el país, Omar Cuevas. Vivía cerca de mi casa y fuimos Alberto Guante, una persona a la que le tengo mucho aprecio y respeto. Fuimos Alberto Guante y yo, cariñosamente, papá, quienes iniciamos a Omar Cuevas en el fútbol. Okay. Entonces, ¿en qué año estamos hablando? Tú dices 12 años, yo no sé qué edad tú tienes ahora. Bien, lo que no recuerdo bien el año así preciso, porque son bastantes. Tenías 12, y disculpa la pregunta, ¿cuál es tu edad hoy día? Y sabemos ya en qué año sí. Todavía cuántos son, 40. 50. Lo que no recuerdo es... Señor, Ceballos está con las muchachitas, no quiere decir su edad. Señor, Ceballos es un exactamente el año, pero recuerdo que tenía cerca de 12 años y yo yo era jugador también en ese entonces. Me mezclaba junto con los compañeros que practicaban conmigo. Bien, entonces, y ahí hacia acá, experiencia ya a nivel de selecciones. Bien, puedo decir que mis inicios ya como entrenador para Fútbol 11 se gestó desde el año 2001, cuando Pedro Valerio, cariñosamente Nati, me da la oportunidad de dirigir la selección sub-13 de la provincia de acá, San Cristóbal. En ese entonces apenas había un jugador en la selección nacional. Yo comencé a dirigir la selección sub-13 y asumí como un compromiso que para la siguiente selección nacional sub-17, que era la que se estaba trabajando en ese entonces, debían haber por lo menos 5 jugadores de la provincia de San Cristóbal. Y para mi sorpresa no fueron 5, sino 8. Estuvieron desde entonces. En ese entonces estuve como asistente del profesor Juan Mojica. Mi primera experiencia como entrenador en selección fue con Dinardo Rodríguez, Lalo, a quien yo le llamaba el jefe. Y bueno, en ese entonces solo había un jugador en la selección nacional. ¿De aquí de San Cristóbal? De San Cristóbal estaba Salvador Martínez. Que de aquí Pueblo Nuevo. Exactamente. Y estaba también Wellington Agramonte. El caso es que él finalmente no pudo hacer el grupo de los 18 cuando nosotros viajamos a Jamaica. Bien, entonces de ahí, esa primera sub-13, los 17, luego ¿qué sigue? De ahí en adelante, entonces, trabajo con la selección nacional sub-23, que participó en los Juegos Panamericanos 2003, y entonces soy llamado también a la selección nacional sub-20. Sub-20, me mantuve entre sub-20 y sub-17 hasta el año 2010, cuando el profesor, mi colega cubano Domingo Hernández, me da la oportunidad de trabajar con él para entrenar la selección que iba a participar en las eliminatorias para el Mundial. Bien, entonces ya decimos con la absoluta tiene ya 4 años. Ajá. Y tiene, aparte de eso, de experiencia, 10 años dirigiendo otras selecciones menores. Bien, Ceballos, ¿estuviste tú con la selección ahora? Quizás sea un poco indiscreto de mi parte preguntar. Ese partido contra Trinidad y Tobago, ¿qué planteamiento
qué táctica, cuál fue el sueño de nuestro amigo Domingo, que sale con un onceno, que realmente, si pongo al niño mío a hacer un onceno para ese partido, lo más probable es que me diga, yo no salgo con Israel, por ejemplo, que me encanta Israel por la manera que tiene, es un tipo con un físico envidiable, es un jugador de toda carrera, la pelea toda, pero todavía tiene que, ese roce internacional le falta todavía, para un partido como Trinidad, uno lo ve todavía como el novato de la selección, puede hacer muy buen partido, pero es como tirar la moneda a ver si cae parado. Entonces, para mí Israel es en proyección el mejor jugador que va a tener el país en unos años cuando tenga más roces internacionales, porque tiene todo el físico, un muchacho que va por todas. Pero para este partido, a uno que ha visto un poco, le pareció un tanto a destiempo y arriesgado. Tú que estuviste presente, ¿cómo te vive eso? Bien, ese partido, las situaciones de ese partido comenzaron a gestarse mucho antes, porque desde el momento en que tenemos la baja, el jugador César García, Blanco, sí, que apenas unas horas antes de partir hacia Trinidad y Tobago nos certifica que no puede viajar, ya comienza una gran preocupación para nosotros. Entonces, fue 1 o 2 noches analizando cómo podríamos conformar un nuevo seno. Bueno, pero se daba un ingrediente también, que teníamos a Heinz Barmetler con nosotros, pero Heinz en la selección nacional nunca había jugado defensa central. Él prefería jugar en la media cancha porque nos decía que él entendía que podía ayudar más desde esa posición porque podía defender y también aportar a la creación. Para muchas personas, sé que muchas personas han acertado en sus conclusiones, sus pensamientos. Nosotros estábamos en una situación bajo riesgo, lo sabíamos, porque al tener a Heinz, que prefería jugar otra posición, no la defensa, él era nuestra primera opción para jugar el defensa central, pero consultamos con él y como muchos entrenadores también saben, no es lo mismo tener un jugador a gusto jugando una posición que tenerlo un poquito encarado cuando muchas veces no quiere jugar ahí. Entonces, ese partido comenzó a gestarse desde ahí. Para infortunio nuestro, Israel no tuvo su mejor noche. Nosotros veníamos de tener un gran partido que había hecho ese muchacho. La última vez que la selección nacional había tenido un partido, él jugó defensa central y tuvo un desempeño excelente. Por eso también se tomó la decisión de salir con él para esa ocasión. Sabíamos que era también riesgoso, que de eso somos conscientes, pero cuando el entrenador tiene la responsabilidad de dirigir un equipo, hay partidos que se juegan bajo riesgo. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya tenemos que despedirnos, vamos a ir a la despedida, vamos a final, pero esta entrevista usted la va a poder seguir por YouTube y la va a poder seguir también a través del blog del programa. Así que vamos a despedir el programa por esta noche, nos vemos mañana si Dios quiere. Ahora sí que continuamos nosotros aquí con la entrevista. Entonces, Samuel Ceballos, continuamos conversando sobre este partido que lamentablemente no obtuvimos el resultado que todo el país esperaba y por el contrario, fue la goleada que probablemente nos sacrificó, porque ya a partir de ahí buscar resultados era como siempre lo que teníamos, pero esta vez ya íbamos con una mayor carga a buscar ganar los otros partidos. Entonces, ¿qué ocurre a partir de ahí, Samuel? A partir de ese momento, la preocupación es mayor y ya nos obliga a buscar otras opciones.
para sacar el partido, el equipo a flote. Nuestra primera opción, sabíamos que la principal deficiencia que teníamos era la defensa, específicamente la defensa central, y hablamos con Heinz nuevamente porque él había visto los problemas que habíamos tenido en el partido anterior. Él aceptó jugar en defensa central. Se puede ver que en el segundo partido el equipo juega de una manera diferente. Y no recibe goles. Y no recibe goles, al contrario, tuvimos la oportunidad de ganar también, de marcar. Hubo un buen desempeño de uno de mis alumnos, puedo decir hasta ahora el más aventajado que está aquí, es Hansler Martínez, cariñosamente Gamuza. Y bueno, el público dominicano pudo ver por primera vez a Heinz Parmetla jugando su posición original, que es la defensa central. Entiendo que fue un gran partido de nuestro Heinz y de Hansler Alexander desempeñando la defensa central en esa ocasión. Bueno, nosotros perdimos fuera de Danco, perdimos también a Balaguer, que por tema de visado también él nos había comunicado que iba a estar ausente, porque según nos dijo, en Estados Unidos estaba con algún tipo de tema con su estadía, entonces pues no iba a venir a esa convocatoria ya para ir a Trinidad, que fue otro punto también que entiendo nos afectó, ¿verdad? Bien, entre la mayor deficiencia nuestra fue en la línea defensiva. Porque también teníamos fuera por lesión a César Ledesma. Sí, eso voy a mencionar. La principal baja de la selección prácticamente desde que comenzó las eliminatorias fue la de César Ledesma Turbí, que venía de hacer prácticamente los mejores partidos después que había estado en la selección. Estuvimos en Indonesia y César hizo posiblemente el mejor partido con la selección cuando estuvimos en Indonesia. Pero también tuvimos la baja de Tano Bonín Vázquez, que no pudo estar con el equipo por compromisos con su equipo ya en Valencia. Entonces ya nosotros llegamos a Trinidad y Tobago prácticamente con un equipo mutilado y con las manos atadas. Habría que estar prácticamente en el pellejo nuestro para saber lo que sentíamos Domingo y yo, como de noche a veces despertábamos y no sabíamos si nos íbamos a dormir de nuevo, con la preocupación de que no teníamos lo que uno llama una de las principales vigas de una construcción, porque comenzamos a ir construyendo siempre los equipos desde la portería hacia adelante, y entonces tenemos la principal línea, que es la defensiva, que no tenemos nuestros principales jugadores. Bueno, y entonces fuera de eso también tuvimos el caso de un jugador que se había adaptado muy bien a la selección y que está fuera de la selección ahora por problemas que tienen que ver con su nacionalidad. Tu amigo Samuel, tu tocayo. Samuel Lustenberger. Un gran goleador. Sí, un buen jugador, incluso estuve hablando con él en el día de ayer. Tenía mucho deseo de jugar con la selección, pero se ha hecho muy difícil el tema de la nacionalidad, que como muchos saben, no es para él nada más que ha sido difícil en los últimos años. Para otras personas residentes también en nuestro país, ese tema ha afectado para muchas cosas en su vida. Bueno, Ceballos, nuevos planes, ya esto pasó, vienen las eliminatorias nuevamente para el Mundial, el próximo año ya comenzar a prepararse para eso. Planes de Samuel Ceballos, viene Liga Profesional también, ¿hay ofertas? Ofertas han habido, existen actualmente, pero todavía no hay nada concreto, nada claro. Todavía no hay nada firmado con nadie. Y bueno, ya en el momento en que se pueda gestar cualquier negociación con uno de los equipos de la liga profesional, creo que es mi deber comunicarlo ya a este pueblo de San Cristóbal, que me ha ayudado
con los años llegar hasta donde estoy y a quien tanto le agradezco. Es un pueblo al que amo y siempre lo llevaré aquí en mi corazón. Bueno, Ceballos, en la victoria es fácil tener amigos. En la derrota regularmente se ve en la cara de aquellos que son más sinceros. Ha habido una lluvia de críticas a la selección nacional, pero no tanto a los jugadores, sino al equipo que la dirige. No podemos tapar el sol con un dedo. Son muchas las críticas que han llovido sobre cómo se han dirigido las selecciones. Mucha gente que tiene poca información, mucha gente que no entiende todo lo que ocurre en una selección, opina porque lo que siempre yo digo, el que opina y critica es porque espera ver a su país uno de estos días estar en un mundial, y cuando ve que en estas competiciones no somos capaces de ganar, entonces pues comienza a pensar que se alejan mucho las cosas. Y siempre veo más que toda la buena intención de que las cosas mejoren. Ustedes cómo han asumido estas críticas que han venido de gente de uno y otro bando, gente que está en contra de la dirección no solamente de la selección nacional sino de la federación, y también de gente que estando dentro de la federación ha criticado duramente los resultados de nuestras selecciones? ¿Ustedes cómo asumen esto? Bien, quiero recordar una frase que me habían dicho dos de las personas que he tomado como mi modelo a seguir en el fútbol nacional, que han sido Juan Mojica y el coronel Adalberto Erasmi. Cuando me inicié como entrenador, una de las cosas que me decían ellos era que me comprara un paraguas. Yo me pregunté que para qué un paraguas. Me dijo, porque tú siempre vas a tener críticas sobre ti. Cuando las cosas te salgan bien, muy raro, hay algunos que te van a felicitar, muy raro se te acerquen, pero cuando las cosas salgan mal, las críticas van a llover. Entonces, son cosas para las cuales ya nosotros nos hemos preparado. Incluso a veces la crítica, yo soy de las personas que muchas veces lo agradece, porque aunque hay cosas que a veces carecen de fundamento, uno escucha cosas que carecen de fundamento, de personas que a veces no entienden el medio en que nosotros estamos trabajando y las debilidades con las que nosotros nos enfrentamos. Pero hay algunos que también lo hacen y lo hacen de buena forma, porque lo hacen porque desean que su selección nacional pueda llegar a lo máximo alguna vez. Entonces, siempre acepto las críticas. Hay personas que nos dan sugerencias de cómo pudieran ser las cosas, cómo pudiéramos mejorar. Y como les digo, son cosas que yo lo acepto. Nunca le he negado una conversación a una persona que quiera hablarme sobre la selección. Muchas veces me han encarado fuerte, me siento con ellos, hablo con ellos. Al inicio a veces comienzan de una manera muy dura, inmediatamente comenzamos a conversar, bajan la guardia y terminan entendiendo que nosotros tenemos un país que apenas está en pañales en cuanto al fútbol y que no tenemos los medios de que disponen otros países para tener un mayor desarrollo en el fútbol. Nosotros ahora hemos comenzado, como se dice, el camino al desarrollo con los planes que se han ido implementando últimamente, tanto por parte de los clubes de este país, pero principalmente con los planes que ha implementado la Federación Dominicana de Fútbol. Bueno, Ceballos, un tema que no se puede quedar es cómo ve un entrenador que ya está trabajando con el fútbol más alto de este país, esta nueva generación de jugadores que están tratando de ser profesionales. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué consejo le dan para que estos muchachos puedan llegar? Bien, para nosotros que trabajamos ya con el fútbol de alta competición, siempre ha sido una
preocupación la disciplina de los jugadores. Porque si bien nos hemos encontrado con jóvenes que por formación desde su hogar o formación desde los clubes adoptan una buena disciplina, pero existen algunos que por no haber tenido posiblemente una buena educación de base familiar y del entorno en que viven, que hay algo que nosotros debemos entender, es el espacio social en que se han desenvuelto algunos jóvenes. Muchas veces han adoptado una forma disciplinaria que no es la mejor. Entonces, mi mensaje para la mayoría de estos jóvenes, especialmente los jóvenes sancristobalenses, es tratar de buscar un modelo a seguir de quien ellos puedan copiar. Siempre busquen a aquellos futbolistas que han tenido éxito en la vida. Aquí me enorgullezco de tener aquí a mi lado a Hansley Alexander Martínez, quien vive en un sector de mi barrio, Pueblo Nuevo, donde si él hubiese querido salir un delincuente, fuera delincuente en este momento. Y fuera buen delincuente. Y fuera un delincuente, pero él eligió el buen camino, gracias a Dios. Eligió el camino de Dios, servirle a Dios, ser un buen deportista, eligió los estudios, hizo su mejor elección en la vida. Entonces, no por cualquier cosa, él es hoy el capitán de la selección nacional, de lo cual me siento hoy también tan orgulloso de tener una persona que pasó por mi mano, que me tocó formar, y hoy es el capitán de la selección nacional. Bueno, Ceballos, muchísimas gracias por tu tiempo. Necesitamos, tanto de ti como de Hansley, otra oportunidad para que vengan aquí al programa y conversemos sobre algunos otros tópicos que tienen que ver sobre el fútbol nacional y también sobre el fútbol internacional, para que nos ayude sobre todo, Ceballos, con los análisis de estos grandes partidos que se están dando en la Liga Europea. Así que te vamos a comprometer para que retornes. Siempre estaré a la orden. Somos sancristobalenses, no me voy a mudar de aquí por todos estos tiempos, pero aún viva lejos de aquí, estaré a las órdenes de ustedes, porque entendemos que nuestro fútbol debe salir adelante y tenemos un compromiso con toda esta juventud que ahora se ha empeñado en jugar un mejor fútbol y llegar algún día a jugar a un nivel profesional. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes.